La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Bienvenidos a su programa Semblanza. Soy Aarón Mariscal y hoy vamos a conversar sobre un personaje muy interesante con Kevin Peredo. Kevin Peredo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, también investigador de temas históricos, particularmente de personajes que destacaron en el ámbito boliviano, y en consecuencia miembro del Grupo de Estudios Vallense, un colectivo cultural que se dedica a la investigación historiográfica. El personaje del que vamos a hablar se llama Gonzalo Odrés. Si no lo conocen, ahora lo van a conocer. Él fue un sacerdote dominico que gestionó la construcción de edificios importantes y de obras muy útiles a la región de Comarapa y, por supuesto, en consecuencia, en extensión a los valles cruceños. No se despeguen de la pantalla y síganos por La Voz Universal Radio 91.2 FM y Canal Digital LBU, Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias TV HD, Radio Éxito 107.8 FM y las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. A continuación vamos a conversar con Kevin Peredo y le damos la bienvenida al licenciado Kevin Peredo, que nos va a comentar acerca de la vida del padre Gonzalo Odrés. Así que bueno, bienvenido licenciado Kevin. Hoy quisiéramos comenzar con el tema de cómo fue la llegada del padre a Bolivia y su formación sacerdotal, cómo fue que se encontró con esta nueva tierra. Muy buenas tardes, querido Aarón. Primeramente, agradecido por la invitación. Para mí siempre es un honor hablar de Comarapa y sus personajes, y más ahora que vamos a tocar el tema sobre la biografía del padre Gonzalo Odrés. El padre Gonzalo Odrés nació en Alemania el 20 de abril de 1909 y fue hijo de un profesor llamado Guillermo Odrés y de doña Isabel Jasper. En 1930 egresó del Colegio de Vechta y cursó filosofía y teología en la Academia de San Alberto Magno, hasta que el 25 de julio de 1936 se ordena sacerdote, pero prosigue sus estudios de teología pastoral en la Academia Dominica, también en Alemania. Ya entonces estaba de capellán en la parroquia dominica de Santo Tomás. En 1945 fue prior, donde se encarga principalmente de la reconstrucción del convento y de la iglesia, gravemente afectados por la Segunda Guerra Mundial. También fue procurador del convento y en 1956 se encarga de la construcción de la Academia Apostólica. Esta experiencia es sumamente importante para él, para lo que se le va a venir después, cuando en 1959, a causa de la apertura de la misión Teutonia en Bolivia, va a ser designado por el Padre Superior a venir a Bolivia en noviembre de aquel año de 1960. Usted nos comenta que en 1960 llega a Bolivia. ¿A dónde específicamente de Bolivia llega el padre Gonzalo Odrés? Bueno, yo digo que bendita decisión la de haberlo mandado a Bolivia. En 1960 llega a Samaipata, y donde permanece hasta 1961 como vicario provincial. Y resulta que a través de un convenio firmado por el Obispado de Santa Cruz de la Sierra con la provincia Teutonia, para que se haga cargo de la parroquia de Comarapa, el 21 de febrero de 1962, el padre Gonzalo se hace cargo de la parroquia de la ciudad de Comarapa, y en el lapso que está en Samaipata, que ya había podido percibir un poco las necesidades, la forma de vida y también la falencia, desde luego, no ajenas a las de que Comarapa también tenía. Recordemos que los valles eran zonas muy productivas, pero también, como tuvo sus momentos de adelanto, también de retroceso y estancamiento.
Con la apertura de la carretera en 1954, que fue inaugurada, me refiero a la interdepartamental de Santa Cruz y Cochabamba, que surcaba Comarapa, o que surca Comarapa, ahora conocida como la antigua carretera, acontecían varios accidentes, escenas dolorosas. Una de esas le tocó presenciar al padre Gonzalo ya estando de párroco en Comarapa, y fue tal su impresión y tan grande también la desgracia, por decirlo así, que al no haber un hospital, porque hasta entonces solamente funcionaba una pequeña posta que habían dejado las empresas que construían la carretera, pero no cumplía con las condiciones y tampoco con el personal. Resulta que a causa de ese accidente que aconteció y él pudo ser testigo, los pasillos de la alcaldía eran donde se acumulaban los heridos y los muertos. Entonces, sorprendido seguramente por esa escena terrorífica, él emprende una campaña, además de emprender la obra evangelizadora a la que se le había enviado. Recurre así al pueblo católico alemán y a otros benefactores para poder construir un hospital en Comarapa. Y es así que, con arduo sacrificio, consigue la construcción del Hospital San Martín de Porres, en el mismo lugar donde funcionaba la posta que las empresas que construyen la carretera habían dejado, sobre terrenos donados por la familia Roca. Muy alegres, desde luego, por esta iniciativa, como que si hubiera sido un enviado de Dios, ¿no? Ya entonces el padrecito Gonzalo no se limitó, vio las necesidades crecientes en distintos sectores de la población, pero faltaba el personal que venga a atender aquel hospital. Entonces, por gestiones en Alemania, con el convento de las Madres Dominicas de Santa Catalina de Siena, consigue que 5 madres de aquella congregación vengan a Comarapa a atender las obras que él había gestionado y construido. Es así que el 23 de noviembre de 1963, un año después de que él llega, parten de Alemania las 5 hermanas dominicas aventuradas y muy religiosas y servidoras de Dios. Y lo digo así con profundo cariño y agradecimiento por el desprendimiento que han tenido hacia el prójimo. No se puede entender Comarapa del siglo XX sin la ayuda y sin los proyectos que han tenido el padre Gonzalo y desde luego las madres dominicas. Llegan ellas a hacerse cargo, eran 5 primeramente, después de 3 meses de largo viaje por el mar. Llegan a Comarapa o pisan suelo comarapeño el 27 de febrero de 1964 y hasta 1968 permanecen en casas alquiladas, porque todavía no contaban con un convento. Ya entonces el padre, en 1965, se encarga de construir un nuevo templo en Comarapa para cumplir la misión a la que se le había encomendado, la de evangelización. Hecho que va a comenzar en mayo de aquel 65 con la demolición y limpieza del antiguo templo de Comarapa, que realmente, a pesar de ser una obra artística construida entre la colonia y la república, lamentablemente el descuido y también la falta de recursos no había permitido que esta obra se conserve hasta la fecha. Es lamentable porque hoy pudo haber sido un patrimonio arquitectónico y cultural de la humanidad. Entonces el padre, empeñado con la disciplina que tenía, consigue también los fondos para la construcción de aquel templo con el que ahora cuenta Comarapa, para lo cual recurre a los diseños del también alemán. Me refiero al arquitecto Kurt Richter, que se va a encargar ya con mano de obra calificada, con un diseño planificado y con una fuerte influencia alemana clarísima, y construyen el nuevo templo de la capital comarapeña. Y ya este hecho va a durar hasta 1968. En 1968 se inaugura el nuevo templo de Comarapa con bombos y platillos. Para entonces también asiste el obispo de Santa Cruz para bendecir y consagrar el templo. El 4 de agosto de aquel mismo año de 1968
se declara al padre, a pedido del pueblo y por las autoridades de Comarapa, como hijo predilecto de Comarapa. Seguramente al padre esto le sirvió como estímulo para seguir con esta obra realmente impresionante. En el lapso que va de 1968 a 1969, empieza a construir otras capillas de la obra del Quiñe, de Siberia, y en 1971 inaugura el Colegio Gabriel René Moreno. La infraestructura, resulta que anterior a este existía uno de carácter particular y gratuito que era atendido por profesores y inquietudes de los propios comarapeños. Este pues pasa con su nombre, con su alumnado inmobiliario, a la nueva instalación que, según consta, llegó a costar más de 1 millón de bolivianos en aquella época. Obra impresionante, repito, que se confió la administración a los hermanos maristas de larga tradición educativa y bajo el sistema Fe y Alegría. En 1972, lamentablemente, nuestro padre Gonzalo tiene que volver a su natal, pero el 29 de febrero de aquel mismo año, también a pedido del pueblo de Comarapa, se le condecora con la Orden Boliviana del Cóndor de los Andes en el grado de Gran Cruz. Esto antes de que se vaya, por suerte, no por el gobierno nacional, me refiero al gobierno de Banzer. Ya estando en su país, nuestro padre Gonzalo no se olvida de su pueblo, y me refiero a su pueblo porque sí tuvo bastante cariño por la gente con la que se supo enraizar y enrolar muy bien, y consigue también los fondos para la compra de un terreno en la actual avenida Héroes del Chaco para la construcción de una escuela, la cual estuvo a cargo del Comité de Obras Públicas del departamento, gracias a gestiones del Comité Cívico Pro Comarapa a cargo del doctor Joel Villegas, el año 1976. Y ya el 28 de agosto de 1984, lamentablemente, el padre Gonzalo deja este mundo y parte a los brazos de Dios, que bien merecido lo tuvo por tanta entrega a un pueblo que de verdad lo supo querer y lo supo agradecer. Yo creo que en este próximo 30 de marzo que festejamos la emisión de la cédula real, en la que se ordena fundar ciudades y pueblos, y una de ellas es Santa María la Guardia de Mendoza de Comarapa, resulta que a nosotros los vallenses se nos otorga el título nobiliario de hijosdalgos de solar conocidos, y a decir de don Hernando Sanabria, es deber de todo hijodalgo el ser agradecido, y así pues lo entendieron los comarapeños, porque en 1979 Rosa Antesana le va a dedicar su obra al padre Gonzalo. En 1990 el pueblo erige una estatua en su honor y en agradecimiento, y el 2010 el escritor Joel Villegas publica su obra en honor a los 50 aniversarios de la provincia Manuel María de Caballero, en la que también le dedica un poema titulado Padre Gonzalo. Desde luego, con aquella escuela que había sido gestionada por el Comité Cívico, construida con fondos en parte de él que él había conseguido en Alemania, y con el Comité de Obras Públicas de Santa Cruz, con justo homenaje llevó su nombre, que hasta la fecha funciona. No se puede entender la historia de Comarapa y la revolución y los cambios y el adelanto sobre todo que ha tenido sin la presencia del padre Gonzalo, sin ese temperamento que, de no haber sido por las vestiduras sacerdotales, cualquiera pudo creer que era un militar, dada la disciplina y el trato que tenía. Era un hombre disciplinado, rígido, pero sobre todo un filántropo que supo encaminar el destino de este pueblo. Semblanzas. En las elecciones judiciales votamos por los candidatos seleccionados por la Asamblea Legislativa. ¿Cómo será que no confiamos en estos candidatos? Que en las 2 elecciones pasadas ganaron blanco y nulo. Por eso, la reforma judicial, que es una iniciativa ciudadana, propone que los candidatos sean seleccionados por una comisión nacional, donde no solo participen políticos.
y que los candidatos accedan al cargo si alcanzan el 50% más uno de los votos. Así tendremos autoridades más legítimas y no solo unas que apenas llegaron con el voto de su mamá. Apoyemos esta propuesta ciudadana. Súmate, tu firma cuenta. Semblanzas. Maravillosa historia, verdaderamente la del padre Gonzalo Dres, y seguramente habrá algunas personas interesadas que quisieran averiguar un poco más sobre su vida. Quizá hay algunas fuentes en las que podrían hacerlo, no sé si libros o artículos o bibliotecas. Probablemente en la parroquia Inmaculada Concepción de Comarapa, como también los recuerdos de varios comarapeños, se guarde todavía algo de su paso por aquel pueblo al que supo querer, repito, porque así lo manifestaba. Y desde luego alguna fotografía de cuando estaba en eventos del pueblo que acontecían. Siempre estuvo el padre Gonzalo involucrado. Eso porque después alguna obra escrita que se haya dejado, además de los libros de Comarapa, de Antesana y de Villegas, dudo que se pueda encontrar, lamentablemente, y que eso es una deuda que tenemos los comarapeños con este gran ser humano. Bueno, entonces ya quien quiera hacer un poco más de investigación podrá hacerlo con diversos medios, lo que haya a mano, para averiguar un poco más sobre este gran sacerdote que ha influido mucho en el progreso espiritual y material del pueblo comarapeño, tanto la ciudad como su región. Muy bien, muchas gracias, licenciado Kevin Peredo, por estar aquí con nosotros para hablar sobre esta historia bastante enriquecedora, bastante alentadora, porque nos motiva a no olvidar a aquellos con los que debemos estar agradecidos por estos acontecimientos historiográficos que nos van formando como pueblo, como región en el oriente boliviano, y por supuesto también un ejemplo para Bolivia y para el mundo entero. Muchas gracias, esperemos que podamos hablar en otra oportunidad acerca de otros personajes. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. No se olviden de seguir sintonizando La Voz Universal para poder ver nuestros demás episodios de Semblanzas. Síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, el canal de YouTube, también en Radio La Voz Universal 91.2 FM y canal digital LBU, canal 27 Cotas, canal 21 Solo Noticias TV HD y Radio Éxito 107.8 FM. Esto ha sido el episodio de El Padre Gonzalo Dres, a cargo de quien nos narró sobre él, licenciado Kevin Peredo. Yo soy Aarón Mariscal y conmigo será hasta en una próxima oportunidad. No se olviden de seguir viendo Semblanzas. Conozcamos nuestra historia. Semblanzas.